¿Alguna vez te has sentido dominado por una emoción que no puedes explicar? ¿Has deseado algo con tanta intensidad que olvidaste todo lo demás? ¿Te has sentido cansado sin razón, enojado sin causa, triste sin sentido? Hay fuerzas en nosotros que no siempre comprendemos, fuerzas que a veces nos guían y otras veces nos hunden. La mayoría de ellas no vienen del mundo exterior, sino de un rincón muy profundo de nuestra alma. Desde hace miles de años, distintas culturas y tradiciones han intentado ponerles nombre. Algunos los llamaron pecados capitales, otros venenos del alma, pasiones o simplemente errores del corazón, pero en el fondo todas hablaban de lo mismo. Esas energías internas que, si no se reconocen, si no se equilibran, terminan conduciéndonos al sufrimiento. Este video no es una lista moral. No busca señalar lo que está bien o mal. Es una invitación a mirar hacia adentro, a recorrer con humildad las distintas formas en que la humanidad ha nombrado sus sombras. Desde el desierto de los primeros monjes cristianos, hasta los templos del hinduismo, desde la meditación budista hasta la poesía del sufismo, desde la filosofía de los antiguos griegos hasta la armonía del taoísmo. Todos los caminos, cuando se caminan de verdad, nos llevan al mismo lugar, el reconocimiento de que algo en nosotros necesita despertar. Y ese despertar no es inmediato, es un viaje. Uno que no se recorre con pasos, sino con conciencia. Así que hoy te propongo esto, que abramos juntos las páginas de esas sabidurías antiguas, no para copiar sus reglas, sino para encontrar en ellas un espejo. Porque aunque las culturas sean distintas, el alma humana ha sido siempre la misma. Y sus sombras también. Te invito a que te quedes hasta el final, porque ahí te compartiré 7 prácticas poderosas que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo para enfrentar tus demonios internos. No se trata de fórmulas mágicas, sino de caminos reales de transformación espiritual, inspirados en la Cábala, la sabiduría antigua y las grandes tradiciones filosóficas. Cada práctica es una herramienta para ayudarte a integrar tu sombra, reparar tu alma y despertar la luz que llevas dentro. Cristianismo, Evagrio Póntico y los 8 pensamientos. En el siglo IV, en las áridas y solitarias tierras de Egipto, un monje conocido como Evagrio Póntico ofreció una reflexión profunda sobre los pensamientos que pueden perturbar el alma humana. Su vida fue un testimonio del camino hacia la purificación interior, un camino que no dependía de las riquezas o de la gloria, sino del trabajo con la propia mente. Evagrio no pensaba en los pecados como simplemente actos externos, sino como pensamientos internos que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. En su obra práctica, describió lo que llamó los 8 pensamientos malvados. Aunque no se refería a ellos como pecados capitales, su influencia fue clave para lo que luego se convertiría en la lista cristiana de los 7 pecados. Estos pensamientos no eran simplemente malas acciones, sino pensamientos destructivos que se enredan en la mente y el corazón. Evagrio creía que cada uno de estos pensamientos tenía el poder de llevar al ser humano a un lugar de desconcierto, tristeza y desconexión de su propósito divino. Estos pensamientos eran gula, lujuria, avaricia, tristeza, ira, asedia o pereza espiritual, vanagloria y orgullo. De estos, la gula se entiende como un deseo insaciable, no solo por la comida, sino por todo lo que puede llenar el vacío emocional, el consumo, la acumulación, el placer sin fin. Es una especie de hambre del alma que nunca se sacia. La lujuria, por otro lado, era vista por Evagrio como la obsesión por el placer sensorial. No solo el deseo sexual, sino cualquier forma de placer que lleve a la persona a perder el control sobre sí misma y sobre su vida interior. La avaricia, la tristeza, la ira, todas son manifestaciones de un profundo malestar interior.
Evagrio no las veía como simples pecados, sino como fuerzas que corrompen la mente y nos alejan de la paz. El rencor, el resentimiento, la codicia, todas estas son formas en que el alma se enreda en sí misma. Quizás el más complejo de todos era la asedia, un término que se refiere a la pereza espiritual. Esa falta de motivación para crecer o para continuar el camino. Evagrio veía esta condición como uno de los más peligrosos, porque la mente puede perderse en la desesperanza, llevando al alma a la inquietud que impide el florecimiento espiritual. La vanagloria y el orgullo eran las últimas manifestaciones del ego. Para Evagrio, el orgullo era una actitud que negaba la humildad necesaria para aprender y crecer. El vanidoso se siente superior, pero en su fondo está desconectado de su verdadera esencia, porque el orgullo es la manifestación del miedo a ser uno mismo. La respuesta de Evagrio a estos pensamientos no era la represión, sino el autocuidado consciente. Su método incluía la oración, la meditación, el ayuno y, sobre todo, la reflexión constante sobre la naturaleza del pensamiento humano. En este sentido, su trabajo era un ejercicio de autoobservación que, con el tiempo, llevaría a la purificación de la mente y del corazón. Para Evagrio, la purificación no significaba eliminar estas fuerzas, sino aprender a reconocerlas, transformarlas y usarlas para crecer. Así, lo que inicialmente podría parecer una debilidad se convierte en un maestro, una oportunidad para el crecimiento interior. En muchos aspectos, lo que proponía Evagrio era una psicología mística. Su trabajo no era moralista, sino un intento de comprender la naturaleza humana en su totalidad. Cada pensamiento tenía su raíz en el alma humana, y si no se manejaba correctamente, podía llevar a la persona a perder su camino. Este enfoque introspectivo, que busca trabajar con las sombras en lugar de huir de ellas, es fundamental para comprender no solo el pensamiento cristiano, sino muchas tradiciones que reconocen el poder de la mente para crear tanto luz como oscuridad. Hinduismo. En el vasto universo del hinduismo, la lucha contra las pasiones humanas ha sido uno de los ejes de la práctica espiritual. El camino hacia la liberación, o moksha, implica reconocer y liberar al alma de las ataduras que la mantienen prisionera de los deseos mundanos. Los Shadripu, o 6 enemigos del alma, son los responsables de esta esclavitud espiritual. Se consideran los 6 venenos que contaminan la mente y el corazón, manteniendo al ser humano en el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido como samsara. Estos enemigos no son fuerzas externas, sino tendencias internas que, al ser ignoradas, nos alejan del camino de la sabiduría. El primero de estos enemigos es kama, el deseo descontrolado. Este no es simplemente el deseo sexual, como a menudo se interpreta. En la filosofía hindú, kama se refiere a cualquier deseo que no está en equilibrio con las necesidades verdaderas del ser. Es la búsqueda de placeres efímeros, la sed insaciable de todo aquello que promete satisfacción inmediata, pero que nunca puede llenar el vacío del alma. Es el deseo de más, siempre más, sin un sentido real de satisfacción. El segundo enemigo es krodha, la ira. La ira es una emoción poderosa que puede oscurecer la mente y la razón, llevándonos a actuar impulsivamente, sin reflexión. En el hinduismo, la ira es vista como una de las principales causas de sufrimiento, ya que destruye la paz interna y nos aleja de la armonía universal. El control de la ira, a través de la meditación y la disciplina interna, es considerado esencial para alcanzar el equilibrio. El tercer enemigo es lobha, la codicia. La codicia no solo se refiere al deseo de riquezas materiales, sino a cualquier tipo de apego excesivo. El deseo constante de más posesiones, más poder, más estatus, se convierte en una prisión mental que mantiene al alma atrapada en el ciclo del sufrimiento. Lobha desvía nuestra atención de lo que es verdaderamente importante en la vida y nos aleja de la verdadera abundancia interior. Moja, el cuarto enemigo, es la ilusión.
Se refiere a nuestra percepción distorsionada de la realidad, esa tendencia a ver el mundo a través del filtro de nuestros propios deseos y prejuicios. La ilusión es la creencia de que las cosas materiales, las relaciones o las experiencias sensoriales son la fuente de nuestra felicidad. Pero según el hinduismo, la verdadera felicidad solo se alcanza al comprender la naturaleza efímera de todas las cosas. El quinto enemigo es Mada, el orgullo. Este orgullo no es solo la arrogancia superficial, sino una sensación interna de superioridad que nos separa de los demás y nos aleja de nuestra propia humanidad. El Mada nos ciega ante nuestra imperfección y nos impide reconocer nuestras limitaciones. En lugar de cultivarnos con humildad, caemos en el egoísmo y la vanidad. Finalmente, el sexto enemigo es Matsarya, la envidia. La envidia es una de las emociones más destructivas, pues envenena nuestras relaciones y nuestra paz interior. La comparación constante con los demás y el deseo de tener lo que ellos poseen nos lleva a un estado de insatisfacción perpetua. En lugar de enfocarnos en nuestro propio camino, nos perdemos en la frustración y la amargura. Cada uno de estos Shadripu es un obstáculo que debe ser superado en el camino espiritual. En el hinduismo, la liberación del alma, o moksha, solo es posible cuando estas pasiones son reconocidas, transformadas y superadas. La meditación, la disciplina interna, la autoobservación y el desapego son las herramientas que los hindúes utilizan para trabajar con estos enemigos internos. En última instancia, el objetivo no es eliminar estos enemigos, sino reconocerlos y aprender a vivir con ellos de manera equilibrada. Al hacerlo, el ser humano puede desarrollar una vida de paz interior, sabiduría y compasión, y así alcanzar la verdadera libertad. Estoicismo, las pasiones desordenadas. Los antiguos estoicos no hablaban de pecados, no creían en castigos divinos o premios celestiales, pero sí hablaban de algo igual de profundo, las pasiones desordenadas. Para filósofos como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, la vida buena no dependía de lo que nos ocurría, sino de cómo respondíamos a ello. Y el principal obstáculo en ese camino eran las pasiones, emociones desbordadas que nos arrastraban lejos de la razón y de nuestra naturaleza interior. Estas pasiones no eran simplemente emociones, sino juicios erróneos sobre lo que es valioso. Por ejemplo, sentir ira no es solo estar enojado, sino haber creído que algo externo tiene el poder de robarnos la paz. Sentir envidia es haber creído que la felicidad del otro disminuye la nuestra. Para los estoicos, estas emociones desordenadas nacen de una percepción equivocada de la realidad. Creemos que necesitamos tener ciertas cosas para estar bien: riqueza, fama, placer, control. Pero en realidad, la virtud, vivir con sabiduría, justicia, coraje y templanza es lo único verdaderamente valioso. El sabio, decía Epicteto, no es quien no siente nada, sino quien sabe gobernarse. No se trata de eliminar las emociones, sino de ponerlas al servicio de la razón. El entrenamiento estoico incluía ejercicios diarios como reflexionar por la noche sobre las propias acciones, premeditato malorum o practicar la visualización negativa, imaginar pérdidas para apreciar lo que se tiene, recordar que todo lo externo es efímero y que solo nuestras decisiones son verdaderamente nuestras. Así, la ira se transforma en paciencia, la envidia en admiración, el deseo en moderación. En su esencia, el estoicismo no busca controlar la vida sino dominarse a uno mismo. Y eso lo convierte en una vía poderosa para trascender las pasiones destructivas y vivir con mayor conciencia. Taoísmo, el desequilibrio del chi. En el corazón del taoísmo, una de las filosofías más antiguas de Oriente, se encuentra la comprensión de que el universo no es una serie de cosas separadas, sino un flujo continuo de energía interconectada. Esta energía se conoce como chi
la fuerza vital que anima no solo nuestro cuerpo, sino todo lo que existe. No puede verse, pero se percibe, como se percibe el viento, el calor, la calma o la tormenta en el alma. El chi fluye a través de canales invisibles, tanto en la naturaleza como en el ser humano. Este flujo, sin embargo, no es automático ni garantizado. Se ve afectado por cómo vivimos, cómo pensamos y cómo sentimos. El taoísmo enseña que la salud, tanto física como espiritual, es el resultado de un flujo equilibrado y armónico del chi. Cuando hay exceso o carencia, cuando forzamos, retenemos o bloqueamos, ese flujo se distorsiona y el alma lo resiente antes que el cuerpo. En este marco, los pecados capitales, aunque con otro nombre, son comprendidos como alteraciones del chi. No como transgresiones morales, sino como obstrucciones energéticas que nacen del ego. La ira, por ejemplo, crea una presión que bloquea el chi en los órganos vitales, generando un estado de tensión interna que se transforma en enfermedad. La envidia desvía la energía hacia lo externo, generando comparaciones que drenan nuestro centro. La avaricia o la lujuria, lejos de alimentar la vida, sobrecargan el sistema. Son fuegos internos que consumen el equilibrio, llevando al agotamiento. Son movimientos del chi en desarmonía, impulsos que no respetan el ritmo natural del ser. El taoísmo propone el camino del Wu Wei, la acción sin forzar, la acción desde el centro. No significa inacción, sino actuar en sintonía con el Tao, con la naturaleza profunda de las cosas. Aprender a soltar, a fluir, a permitir. Y esto requiere sensibilidad, no al mundo externo, sino al interno. Requiere silencio, observación y humildad. El sabio taoísta no lucha contra sus pasiones. Las observa como nubes que pasan y las deja disolverse. Sabe que el chi no necesita ser controlado, sino comprendido. Sabe que la verdadera virtud no se impone, sino que nace cuando dejamos de resistirnos a la vida. Así, el taoísmo no condena el pecado, sino que lo traduce. Lo interpreta como una señal de desequilibrio. Y en lugar de castigo ofrece armonía. En lugar de juicio propone alineamiento. Porque el Tao, el camino, no exige perfección, solo presencia. Y es en esa presencia donde se disuelven los demonios interiores. Kabbalah, el adversario como maestro oculto. En la profundidad del pensamiento místico judío, la Kabbalah, se nos presenta una de las visiones más intrigantes y revolucionarias sobre el mal. El adversario no es enemigo, es maestro. La palabra Satán en hebreo no hace referencia a un ente demoníaco que rivaliza con Dios. No es un ser caído, no es una figura del inframundo. Satán significa simplemente el que se opone. La fuerza que se levanta frente a ti no para destruirte, sino para revelarte. Porque ¿cómo sabrías cuán firme es tu luz si no la confrontaras con la oscuridad? La Kabbalah enseña que antes de encarnar, el alma acepta un propósito, una misión espiritual en este plano. Pero al nacer, olvida, se sumerge en el velo del ego, de la ilusión, del deseo. Y entonces aparece el adversario, no para castigarte, sino para despertarte. Es como una sombra que te sigue de cerca, esperando el momento exacto para probar tu fuerza interior. El Satán no es una figura alejada del plan divino. Todo lo contrario, es un ángel de severidad, una fuerza de justicia estricta dentro del sistema espiritual. No actúa por maldad, actúa porque tú lo necesitas. Es como un espejo que no puedes romper. Te refleja tus tendencias más densas, tus deseos más impulsivos, tus reacciones más inconscientes. Y si sabes mirar, si tienes el coraje de no huir, entonces lo que parecía una maldición se convierte en revelación. Según la Kabbalah, el universo opera con dos corrientes energéticas fundamentales. 1. La del recibir solo para uno mismo.
representa el ego. La fragmentación, la ilusión de separación, es la raíz de la codicia, la ira, la lujuria, la soberbia. 2. La del compartir, elevar y unificar. Representa el alma, el propósito, la conexión con la fuente. Es la raíz de la compasión, la sabiduría y la humildad. Cada vez que reaccionamos desde la primera corriente, estamos alimentando al Satán. Le damos más territorio dentro de nuestra psique. Pero cuando, en medio de la tentación o el sufrimiento, elegimos actuar desde la segunda corriente, desde la luz, algo ocurre, el Satán pierde poder. Su propósito ha sido cumplido. Nos empujó hacia el borde y elegimos volar. Este proceso de elevación es el verdadero trabajo del cabalista. No se trata de eliminar las pruebas, se trata de interpretarlas con conciencia, porque detrás de cada momento de oscuridad hay una llave hacia el alma. El Zohar, el texto sagrado más importante de la Kabbalah, afirma: el Satán es el más fiel de los servidores, pues cumple su rol sin desvío. Probar al alma para que se eleve. Y esa prueba puede tomar muchas formas: una adicción que parece invencible, una relación tóxica que se repite, una voz interna que dice, no eres suficiente. Pero si uno observa sin juicio y se detiene, verá que detrás de todo eso hay una oportunidad sagrada. El objetivo no es perfección inmediata. Es lo que los sabios llaman resistencia espiritual. La capacidad de mantenerse en la luz, incluso cuando todo en el entorno y dentro de uno mismo empuja hacia la oscuridad. En esta visión, el adversario deja de ser algo externo. Está dentro de ti como una corriente reactiva, una vieja programación, pero también está ahí para mostrarte algo, para que elijas. Y en ese acto de elección consciente, cuando rompes un patrón, cuando trasciendes un deseo, cuando eliges compartir en lugar de tomar, entonces el Satán se transforma. Ya no es obstáculo, es testigo de tu transformación. Y tú por primera vez no solo recuerdas quién eres, lo encarnas. Cultura egipcia antigua. En la antigua cosmovisión egipcia, la vida era solo una parte de un viaje mucho más extenso. El alma humana estaba destinada a cruzar el umbral de la muerte y presentarse ante un juicio sagrado. No era un juicio basado en dogmas, sino en equilibrio. La balanza de Maat, diosa del orden cósmico, era el símbolo central de este proceso. Según el libro de los muertos, el alma debía enfrentarse al juicio del corazón, donde su corazón, considerado el asiento de la conciencia, era pesado frente a una pluma, la pluma de Maat. Si el corazón era más ligero, el alma podía continuar su viaje hacia la inmortalidad. Pero si estaba cargado por actos deshonestos, emociones destructivas o desequilibrios internos, era devorado por Amut, un ser simbólico que marcaba el fin del alma. ¿Qué significaba tener un corazón pesado? Significaba haber acumulado cargas internas: ira, codicia, mentira, violencia, lujuria, envidia. Todos estos eran vistos como desvíos del equilibrio natural que Maat representaba. No se les llamaba pecados como tal, pero su esencia es la misma: fuerzas que distorsionan el alma, que la alejan de su pureza original. Curiosamente, en este sistema no existía la idea del castigo eterno. El alma simplemente no trascendía, no evolucionaba. Debía regresar, aprender, purificarse. Era una visión espiritual donde el crecimiento era continuo y donde las emociones destructivas no se veían como condenas, sino como desequilibrios que podían ser corregidos. Este enfoque nos deja una enseñanza clara. El trabajo interior no era opcional, era esencial. Solo un alma liviana podía volar. Solo un corazón equilibrado podía cruzar las puertas del más allá. Así, en la sabiduría egipcia,
vemos que los enemigos del alma, aunque no los nombraran como pecados capitales, ya estaban claramente identificados como fuerzas internas, que debían ser vencidas con conciencia, verdad y dominio de sí. Filosofía griega, virtudes y vicios, el arte del equilibrio interior. Para los grandes pensadores griegos, el ser humano no es simplemente una criatura de instintos o emociones, sino un alma en busca de armonía. La ética griega no se basaba en mandamientos impuestos desde fuera, sino en el descubrimiento interior de un orden natural. Un equilibrio que, cuando se rompe, da lugar al sufrimiento. Aristóteles fue uno de los filósofos que más profundamente exploró esta idea. En su obra Ética a Nicómaco, plantea que toda virtud se encuentra entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. A esto lo llamó la doctrina del justo medio. Para los griegos, las virtudes eran cualidades del alma que llevaban al equilibrio, la sabiduría y una vida plena. Eran el resultado del dominio de la razón sobre los impulsos. Los vicios, en cambio, eran excesos o defectos de conducta que alejaban al ser humano de su verdadera naturaleza, causándole sufrimiento y desorden interior. Eran señales de un alma que había perdido su centro. Bajo la doctrina del justo medio, por ejemplo, la valentía no es la ausencia de miedo, sino el punto medio entre la temeridad, exceso y la cobardía, defecto. La templanza, entre la indulgencia desmedida y la insensibilidad. La generosidad, entre el derroche y la avaricia. Los pecados capitales, desde esta mirada, son simplemente formas de desequilibrio. La gula es el exceso de placer sin medida. La ira, una reacción que no ha sido templada por la razón. La pereza, la carencia del impulso vital. La envidia, una distorsión de la percepción del valor ajeno. La soberbia, una exageración del yo que desconoce su límite. Pero Aristóteles no hablaba de eliminar las pasiones. Hablaba de educarlas, de integrarlas a través de la razón, para que se conviertan en fuerzas aliadas del alma y no en sus tiranas. Otro concepto importante en la búsqueda de vencer los demonios internos es el de la eudaimonía. Para Aristóteles, la eudaimonía era el propósito supremo de la vida humana. No era simplemente ser feliz en un sentido superficial, sino vivir bien, con virtud, en armonía con uno mismo y con el mundo. Era una especie de plenitud interior, un florecimiento del alma que se logra cuando el ser humano vive de acuerdo con su naturaleza racional y ética. ¿Pero qué impide ese florecimiento? Los enemigos del alma, como la ira, la avaricia, la lujuria o la envidia, son formas de desequilibrio, de desorden interno. Son pasiones que arrastran al alma fuera de su centro, alejándola de su potencial más alto. Aristóteles sostenía que cada virtud está en un punto medio entre dos extremos viciosos, el exceso y la carencia. Por ejemplo, el valor está entre la temeridad y la cobardía. La generosidad, entre el derroche y la avaricia. Cuando caemos en uno de estos extremos, perdemos la oportunidad de alcanzar la eudaimonía, porque en lugar de cultivar la virtud, nos dejamos arrastrar por el impulso. En este sentido, los pecados capitales son desviaciones del alma que impiden su verdadero crecimiento. No son simplemente fallas morales, sino obstáculos profundos para vivir con sentido, equilibrio y realización. La enseñanza de Aristóteles es clara. Para alcanzar la verdadera felicidad, debemos conocernos, moderarnos y elegir conscientemente el camino del justo medio. Platón, por su parte, nos ofreció una imagen profunda del alma. La dividió en tres partes: el apetito, los deseos, los impulsos; la voluntad, la fuerza que impulsa la acción; y la razón, el principio organizador y consciente.
Para Platón, cuando estas tres partes están en armonía, el alma es justa y libre. Pero cuando el apetito domina, surgen el caos, la esclavitud interna y el sufrimiento. Desde este marco podemos ver a los vicios o pecados capitales como el resultado de un desequilibrio del alma, donde las partes inferiores usurpan el control que debe tener la razón. La lujuria no es el problema del deseo, sino de un deseo sin guía. La avaricia no es querer algo, sino desearlo de forma desmedida, sin límite, sin conciencia del otro. La filosofía griega no demoniza las emociones, pero sí advierte que, cuando no son educadas ni contenidas por la virtud, pueden arrastrarnos al abismo. El mensaje es claro: el equilibrio no es solo un ideal ético, sino una necesidad espiritual. Y los vicios, lejos de ser pecados en el sentido religioso, son indicadores de que el alma ha perdido su centro. Budismo. En el corazón del budismo hay una enseñanza fundamental. El sufrimiento nace de nuestras aferraciones mentales. Para Buda, la raíz del sufrimiento no está en el mundo, sino en cómo lo interpretamos. Esta enseñanza se sintetiza en lo que se conocen como los tres venenos: la avidez, lobha; la aversión, dosa; y la ignorancia, moha. La avidez es ese impulso que nos lleva a desear constantemente objetos, personas, estados emocionales. Es una sed interminable que nunca se sacia. No importa cuánto tengamos, siempre queremos más. Y en ese deseo sin freno, nos perdemos. Porque cuando nos identificamos con lo que queremos, terminamos esclavizados por ello. La aversión, por otro lado, es la resistencia, el rechazo al dolor, al cambio, a lo incómodo. Queremos evitar lo desagradable, y en esa evitación muchas veces cultivamos el odio, el resentimiento, el miedo. La aversión no solo nos aleja de los demás, también nos aísla de nosotros mismos. Y luego está la ignorancia, no la ignorancia intelectual, sino una más profunda: la ceguera ante la naturaleza transitoria de la realidad. Creemos que todo es permanente, que lo que nos duele durará para siempre, o que la felicidad se puede atrapar. Esta ignorancia es el caldo de cultivo donde nacen los otros dos venenos. En el budismo, la práctica espiritual consiste en purificar la mente de estos tres venenos. A través de la meditación, la atención plena, mindfulness, y el cultivo de la sabiduría, el practicante aprende a ver la realidad tal como es: impermanente, interdependiente y en constante transformación. Cuando los venenos pierden fuerza, el sufrimiento disminuye, y lo que queda es un espacio de calma, claridad y compasión. Ahora que has llegado hasta aquí, es claro que no eres alguien común. Has caminado con nosotros entre símbolos, filosofías y antiguas verdades. Así que, como te lo prometí desde el inicio, aquí te comparto estos caminos prácticos, 7 consejos para vencer tus demonios y hacer de cada sombra una oportunidad para despertar. 1. Observa sin juzgar. La observación de la chispa divina. La Kabbalah enseña que dentro de cada emoción, incluso la más oscura, vive una chispa de luz, una parte de la divinidad atrapada en una forma temporal. Cuando sentimos ira, celos, lujuria o desesperanza, no estamos viendo algo ajeno, sino fragmentos del alma que han olvidado su origen. Este principio se conecta con el concepto de Shebirat HaKelim, la ruptura de los vasos, que representa cómo la energía divina se dispersa y cae en el mundo físico. Al observar nuestras emociones sin juzgarlas, estamos haciendo el trabajo de recoger esos fragmentos, reconociéndolos sin alimentarlos. Aristóteles hablaba del conocimiento propio como el primer paso hacia la virtud. Y en el taoísmo, esta observación sin resistencia es lo que permite que el chi, la energía vital, fluya sin ser bloqueada.
Observar no es pasividad, es presencia. Es mirar al demonio sin correr ni atacarlo, sino entender que llegó para mostrarte algo de ti mismo. Ejercicio práctico. Cuando sientas una emoción fuerte, detente. No actúes, no expliques. Solo respira y observa dónde la sientes en tu cuerpo. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita atención? Hazlo sin culpa, sin análisis, solo presencia, como si estuvieras mirando a una criatura herida, esperando sanar. 2. Lleva un diario, el reflejo de la pureza. En la Kabbalah, el tikkun es el proceso de reparación del alma. Y no hay reparación sin conciencia. Llevar un diario es como sostener un espejo frente al alma. Las palabras se convierten en alquimia, transformando lo que fue inconsciente en claridad. Cuando escribes lo que sientes, lo que piensas y cómo reaccionas, estás trazando el mapa de tu viaje espiritual. Cada palabra puede ser una llave, cada frase, una puerta. La práctica estoica va aún más lejos en este ejercicio. Epicteto, uno de los grandes sabios de esta escuela, recomendaba: no admitas el sueño en tus tiernos párpados hasta que hayas evaluado cada uno de los hechos del día. ¿Cómo he errado? ¿Qué he hecho o dejado de hacer? Empieza así y revisa tus actos. Este acto no es para generar culpa ni autoflagelación, sino para convertir cada día en un peldaño hacia la virtud. Escribir todas las noches es observar tu alma desde una altura mayor, sin temor, con humildad y propósito. Platón veía en la reflexión la vía hacia la verdad. Así como Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena ser vivida, llevar un diario es atrevernos a mirar nuestras sombras y nuestras luces. ¿Dónde actuaste con rabia? ¿Dónde fuiste guiado por el deseo? ¿Dónde brillaste con amor, paciencia o sabiduría? En el taoísmo, esto se asemeja al arte de observar el flujo del chi sin intervenirlo con juicio. Dejar que las palabras fluyan, sin adornos ni defensas, es dejar que la energía interior se exprese libremente y sane. Consejo práctico: antes de dormir, toma al menos 5 minutos. Apaga las distracciones y hazte 3 preguntas simples en tu diario. ¿Qué hice hoy que me acercó a la virtud? ¿Qué vicio dominó alguna de mis acciones? ¿Qué haré diferente mañana? No busques respuestas perfectas. Busca honestidad. La transformación comienza con la verdad. 3. Practica el silencio, el espacio para la luz infinita. El Ein Sof en la Kabbalah es la fuente infinita, sin forma, sin límite, sin palabra. El silencio es su lenguaje. En un mundo ruidoso, lleno de distracciones, el silencio no es vacío, es poder. Solo en el silencio podemos oír la voz del alma. Solo en el silencio los demonios pierden fuerza, porque su alimento es el ruido, la reactividad, el drama. Sin ruido las máscaras caen. El taoísmo ve en el silencio la vía hacia el Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Es la armonía del universo cuando el ego deja de interferir. Aristóteles no hablaba directamente de silencio, pero entendía la contemplación como la actividad más elevada del alma. Y los egipcios practicaban el silencio ritual para escuchar el juicio de su corazón, no el de los demás. Ejercicio práctico. Dedica cada día 5 minutos al silencio absoluto, sin música, sin distracciones. Siéntate, respira y escucha. Si viene un pensamiento, obsérvalo y déjalo pasar. Este acto simple puede ser más transformador que 1000 teorías. 4. Ejercita la humildad, el reconocimiento del ser superior. La Kabbalah habla de 3 niveles del alma: Nefesh, alma instintiva; Ruach, alma emocional; y Neshama, alma divina.
La humildad es el puente que permite al alma inferior abrirse a la guía del alma superior. La humildad no es debilidad, es claridad, es saber que no lo sabes todo. Es reconocer que hay una inteligencia mayor guiando el proceso, incluso cuando no lo comprendes. Para Aristóteles, la humildad es una forma de sabiduría, saber lo que uno no sabe. En el taoísmo es como el agua, suave, pero que lo vence todo. Y en el antiguo Egipto, quien se acercaba al juicio con arrogancia era rechazado por Mat, la diosa de la verdad y el equilibrio. Ejercicio práctico. Cada vez que cometas un error, no busques excusas, no culpes. Di simplemente, aún tengo que aprender esto. Esa frase simple abrirá un canal para que el alma superior te guíe. Practica también agradecer por lo que no entiendes aún, porque eso te mantiene humilde y abierto. 5. Busca apoyo, la comunidad como red divina. Ningún camino espiritual se recorre en soledad. En la Cábala existe el concepto de minyan, un grupo de personas que, al reunirse, forman un canal más potente para la luz. La red de almas es real. Platón hablaba del diálogo como método para alcanzar la verdad, y Aristóteles decía que la amistad virtuosa es esencial para la vida buena. En el taoísmo, el chi fluye en redes, no en individuos aislados, y en el antiguo Egipto, los sabios eran guías, acompañantes del alma en su tránsito. Ejercicio práctico. Rodéate de personas que te eleven. Si no las tienes cerca, busca una comunidad online, un maestro, un terapeuta, un amigo con quien puedas hablar desde el alma. Comparte tu proceso, no lo escondas. 6. Cultiva lo opuesto, la transformación de la energía. Cada vicio es una virtud distorsionada. La envidia es el deseo de manifestar tu propio potencial, proyectado hacia otro. La ira es un fuego mal dirigido. La gula, un anhelo de plenitud. La Cábala nos dice que no se elimina una energía, se transfigura. En el árbol de la vida, las sefirot opuestas encuentran su armonía cuando se integran conscientemente. El Tao es el equilibrio eterno de Yin y Yang. Y para Aristóteles, la virtud se encuentra en el punto medio, el justo equilibrio entre los extremos. En Egipto, el juicio del corazón no buscaba almas perfectas, sino equilibradas. Las que supieron vivir el caos sin ser devoradas por él. Ejercicio práctico. Elige un demonio que te persigue: ira, pereza, deseo, orgullo. Luego, cada día, dedica una acción concreta a su opuesto. Paciencia, voluntad, contención, humildad. Hazlo no como represión, sino como acto alquímico. Transforma tu sombra en fuerza. 7. Conoce y transforma tu tikkun personal, el alma reparada. Todos venimos con una lección pendiente. En la Cábala, esta lección se llama tikkun, y es única para cada alma. No todos vinimos a vencer la misma sombra. Algunos deben aprender a amar, otros a soltar, otros a confiar. El tikkun no es castigo, es misión. Es el área donde más sufrimos, pero también donde más podemos brillar. Platón creía que el alma, antes de nacer, elegía su camino, que cada dificultad estaba allí para recordar lo olvidado. El Tao dice, lo que es débil y flexible vence a lo que es fuerte y rígido. Y los egipcios lo sabían. El alma que no conoce su sombra no puede presentarse ante Maat con el corazón liviano. Ejercicio práctico. Haz una lista de los patrones que más se repiten en tu vida. Relaciones que terminan igual, miedos que siempre vuelven, reacciones que no puedes controlar. Allí está tu tikkun. Escríbelo, medítalo y comprométete a trabajar con él no desde el rechazo, sino desde la comprensión. Y ahora que hemos atravesado juntos estos 7 caminos de transformación interior,
No me gustaría que este video termine sin recordarte algo esencial. Has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque hay una parte de ti que ya ha comenzado el viaje de regreso a casa. Ese hogar no es un lugar físico, es tu alma libre de cadenas, es tu conciencia en paz, es tu ser reencontrándose con su verdad. Hoy hablamos de demonios internos, pero quizás, más que enemigos, eran maestros disfrazados. Cada impulso destructivo que te habita también guarda un mensaje. Un llamado a mirar más profundo, a sanar lo que no fue visto, a elevar lo que una vez te arrastró. Superar tus sombras no es luchar contra ellas, es mirarlas de frente y decirles, ya no les temo. Es dejar de huir para comenzar a integrar. En este sendero, cada paso hacia la conciencia es un acto de valentía, y tú lo has dado. Si este video tocó algo dentro de ti, si alguna palabra te hizo reflexionar o te empujó a crecer, te invito a que te suscribas y lo compartas, porque a veces una palabra a tiempo puede cambiar una vida. Y aquí, cada video es una semilla para el alma. Comparte este mensaje si sientes que puede guiar a alguien más. Y recuerda, tus demonios no quieren destruirte, quieren despertarte. Del dolor al vuelo, de la sombra al alma, transforma tu vida.